¿Qué tal? Muy buena tarde. Nos complace mucho contar con su asistencia en este séptimo ciclo de conferencias, Babel, la lengua nunca termina, que está dedicado a compartir ideas o avances de investigación acerca de aspectos relacionados con la enseñanza de lenguas. Hoy tenemos un programa bastante nutrido y variado que va a incluir tanto alumnos como egresados y profesoras de nuestra licenciatura. Así que esperamos de antemano lo puedan disfrutar mucho. Vamos a comenzar con el tema de la lengua como actividad creativa, el cambio de código, y será presentado por nuestra alumna Janine Shakur. Ella estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Yucatán y se recibió en el 2014. En 2020 se recibió de la maestría en ingeniería con la opción estructuras en la misma universidad. Se ha dedicado al estudio de lenguas extranjeras como el inglés, francés, alemán y japonés. Ha sido profesora de lengua inglesa y francesa. Actualmente está cursando el séptimo semestre de la Licel en la orientación de francés y el segundo semestre de la licenciatura de lenguas romances en la Universidad de Viena. Sus intereses son lengua y cultura, en especial la comunicación transcultural, la fonética y la gramática histórica del español y del francés. Muchas gracias por tu colaboración, Janine, y te cedemos el micrófono. Hola, muchas gracias por la oportunidad a toda la comunidad Licel y pues porque puedo compartir uno de los temas que tanto me apasiona. Aquí tenemos el título La lengua como actividad creativa. Y pues me gustaría comenzar definiendo esto, ¿no? ¿Qué es la actividad creativa? Eh, pues Chomsky es uno de los que menciona que la lengua tiene esa capacidad, ¿no? De la creatividad. Y cita a Humboldt diciendo que con medios finitos se puede hacer un uso infinito. ¿A qué se refiere con esos medios finitos? A que podemos expresar indefinidas oraciones, o sea, los medios finitos serían las instrucciones sintácticas, ¿no? Y con poquitas o algunas instrucciones sintácticas podemos hacer demasiados enunciados, demasiadas oraciones, podemos expresar nuestras ideas. Sin embargo, ha sido criticado un poco debido a que la gramática generativa pues siempre está enfocada al orden de las palabras, y qué pasa con el lenguaje figurado, ¿no? Entonces, hay algunas excepciones, ¿no? De que el orden de las palabras también está determinado por factores independientes del lenguaje. Y pues en el caso del lenguaje figurado, cuando son las elipsis, las inversiones o ciertas figuras metafóricas, realmente no siguen un orden, y sigue siendo una actividad creativa de la lengua. Y cuando hablamos de palabras nuevas, ya no entra dentro de la gramática generativista, sino ya más bien es unas teorías de neurocognositivismo que pues no vamos a adentrarnos tanto en este caso, más bien nos vamos a adentrar en esa combinación de palabras que, que podemos hacer juego para tener nuevos significados, nuevos enunciados, ¿no? Y pues comenzamos con esta frase que está en el libro de Gumperz, que dice, Those are my friends from México que tienen chamaquitos. Observamos aquí un fenómeno muy particular que muchos conocemos, el famoso Spanglish, que en realidad este es un cambio de código, ¿no? Se llama también code switching. Em, y antes era tomado como un fenómeno marginal o transitorio, no era una forma de interferencia lingüística, pero en realidad hacer un cambio de código realmente cuesta hacer un cambio de código porque tenemos que ser bilingües, tenemos que dominar ambos códigos para poder hacer un cambio de código coherente, ¿no? Claro que se pueden hacer cambios de código que no tienen mucho significado, pero acá este cambio de código realmente sí me da, puede llegar a comunicar algo, ¿no? Entonces, ¿qué es el cambio de código? Em, la autora Calán lo menciona como un uso de palabras y estructuras de más de una lengua, ¿no? Tenemos acá una lengua uno, una lengua 2, y la misma persona la va a utilizar dentro de la misma situación del habla, de la misma conversación o del enunciado.
Por ejemplo, acá tenemos dos códigos, tenemos alemán y francés, ¿no? So spät abends, je l'ai jamais vu ici. Entonces, vemos cómo comienza con una frase en alemán y luego la cambia en francés, pero todo eso en conjunto tiene un significado. Em, cuando sucede, normalmente sucede en el bilingüismo, las personas que dominan ambas lenguas o que tienen cierto nivel, no, no lo podemos ver tanto a nivel básico con lengua materna, sino ya a niveles más avanzados. Situaciones informales también. Y la selección entre variantes es automática. La persona no se da cuenta en qué momento hizo el cambio de código, más bien lo hace inconscientemente. El hablante construye sus normas, así como la interlingua cuando estamos construyendo nuestras normas para aprender el segundo idioma, también en el cambio de código el hablante tiene sus normas. Y un dato interesante, ¿desde cuándo existe? El mismo Gumpert menciona que según Tim, otro autor, existe documentación de cambio de código desde el principio de la Edad Media. Y claro que eso es la documentación, puede que incluso desde antes haya existido. El cambio de código puede ser situacional o metafórico. Em, la situación pues son los temas, los participantes o el entorno, y el metafórico es cuando el hablante siente que puede haber cierta distancia con el receptor, entonces puede ser una distancia lejana o una distancia cercana, puede cambiar su código. Y pues tenemos acá distintos ejemplos, que son ejemplos comunicativos. Siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Por ejemplo, Gumpers menciona 6 maneras de cambio de código conversacional, que una puede ser las citas, cuando una persona quiere decir lo que otra persona había dicho, ¿no? Está citándola, este, sucede este cambio de código, ¿no? Empieza, por ejemplo, hablando en inglés y luego cambia al español. Em, la especificación del destinatario. En este contexto, en el libro de Gumpert, se menciona que son dos hablantes hindú, que uno dice por qué cambias de código en inglés, ¿no? Y de repente alguien toca la puerta y este B se dirige a C. Bueno, acá entendemos, creo que muy bien en inglés, ¿no? Que dice que quedas muy emocionado y luego hablas en hindú y luego otra vez vas a inglés y dice, no, depende de lo que me digas en inglés, ¿no? Luego esta significa, ya lo tengo acá, eh, eh, em, ¿de quién está hablando? ¿No? ¿Quién está hablando a la puerta? También puede ser por interjecciones. Por aquí está hablando las dos personas están hablando en inglés, pero de repente pues se le sale su interjección en español, ¿no? Pues el ándale, pues. Otras maneras puede ser la reiteración. El contexto acá es una madre que le está hablando a su hijo y pues no viene, entonces hace un cambio de código. Acá personalización contra objetivización. No encontré ningún ejemplo en idioma que conozcamos, pero se los traduzco. Este es hindú y este es alemán, pero realmente es alemán en dialecto. Y el hindú dice que viene de Canadá y la persona dice Canadá, debo decir que no. ¿Qué es esto de personalización contra objetivización? Que al hacer cambio de código podemos tomar esto también como el metafórico, hay una distancia. El alemán como que tiene cierto poder, ¿no? Entonces, como que él dijo algo acá de que viene de Canadá y este no, debo decir que no. Entonces, con ese cambio de código como que estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo tiene más poder que lo que tú estás diciendo. También sucede mucho en los hablantes que hacen Spanglish, cuando quieren decir algo más relacionado a sentimiento, algo más cercano, utilizan el español y el inglés lo toman como un poco más lejano. La calificación del mensaje, por ejemplo, aquí más bien es entre cópulas, ¿no? Empiezan con una parte en un idioma y luego cambian, ¿no? Te dije esto varias veces y lo has olvidado de nuevo. Bueno, el cambio de código, la pregunta es si sucede en el salón de clase. En realidad depende si son niveles avanzados, depende si son escuelas bilingües y sobre todo lo vamos a observar más en situaciones informales. Esto quiere decir
que si voy a pasar a mi alumno adelante a que exponga, no va a ser un cambio de código, va a estar siempre hablando en el código que está aprendiendo, ¿no? En la L2. Em, pero si les pongo a hablar entre ellos, que hagan un ejercicio entre ellos, de repente puedo escuchar esos cambios de código. En escuelas bilingües también, bueno, yo de hecho enseñé en una escuela donde yo daba inglés y luego daba francés, pero sí observé que sucedía más en la parte de inglés porque eran más avanzados y en francés era nivel A1, entonces en inglés ya eran casi B2, C1, y sí de repente escuchaba que hacían cierto cambio de código, pero en francés hacían lo que vamos a ver enseguida, esto, ¿no? Podemos decir que esto es un cambio de código, porque vemos acá, tú no puedes nada hacer. O en francés que dice, je vais te montrer comment bien irá. Y parecería, por ejemplo, acá, si no lo leemos bien, o bueno, si lo escuchamos de plano, si lo entendemos que algo está mal, ¿no? Pero allá realmente están tomando una estructura de la lengua materna, ¿no? Acá vemos, está tomando lo del francés, ¿no? Tú no puedes nada hacer. Y acá la, la citación, por más que lo intente traducir, porque sí, así está en el libro, más o menos, ¿no? Ich werde zeigen, wie gut es im geht, más o menos, realmente tampoco tiene mucho sentido en francés. Este, si lo acomodamos en español, tiene más sentido. Te voy a mostrar qué bien él tiene, él va, no sé, no quieren, como que tomaron la estructura y la combinaron. Entonces, realmente esto ya no sería cambio de código, sería una transferencia interlingüística. Mm, a pesar de que pareciera, ¿no? Porque estás tomando el código del otro idioma y lo estoy pasando, ¿no? Es un código, pero realmente está escapando del control del hablante, no es espontánea como el cambio de código y solo implica cierta direccionalidad, es decir, voy a pasar de la lengua uno a la lengua 2 y no estoy tomando ambas al mismo tiempo. Y la transferencia interlingüística va a ser un efecto sintáctico, es decir, va a intentar simplificar el lenguaje. Entonces, lo que yo observaba en mis clases de francés, que eran más niveles básicos, realmente me hacían mucha transferencia lingüística. De repente empezaban su clase en francés y le ponían algo de inglés o le ponían algo de español. Entonces, eh, si hay un cambio de código, hay que erradicarlo en clase de lengua extranjera. Bueno, primero hay que identificar si es un cambio de código o transferencia. ¿Cómo? Pues preguntarle a la persona, ¿sabes cómo se dice esta palabra? ¿Cómo se dice esta frase? Y tener muy en claros mis objetivos, si estoy evaluando sumativamente, en qué momento voy a corregir y si debo conservar la pureza del idioma, ¿no? A mi parecer, no creo que debamos rechazar el cambio de código, pero tampoco lo debemos de promover. Hay que hacer conscientes a los alumnos de que si en efecto, si ellos pueden entenderse entre ellos y se ponen de acuerdo, si ambos dominan ambos códigos, está bien, pueden hacer ese cambio de código. Porque para otras personas es otra manera de hablar. Y al final lo importante es que se logre transmitir el mensaje. Entonces, eh, esa es mi aportación. Aquí están las referencias de los autores y pues muchas gracias. Muchas gracias, Janine. Vamos a dar unos minutitos para preguntas o comentarios. Si alguien gusta participar, levante su mano para cederle la palabra. Sí, Maestra Gloria, adelante. Maestra, su micrófono está apagado. está muy bajo, no se escucha muy bien. O no sé si guste salir de la sesión y volver a entrar. Y ahorita le cedemos la palabra. Profesor Jafret. Sí, buenas tardes. Saludos a todos. Felicidades por su ciclo de conferencias. Excelentes temas. Quería hacer una pregunta a la experta. Eh, ¿Cómo observas o qué crees que resulta
más allá de la cuestión, maestra, de la cuestión lingüística, del sistema lingüístico, en el code switching, ¿cómo ves este fenómeno de la transculturalidad? ¿Un alumno sería, que cruzaría de cultura a cultura? ¿Se puede, no se puede? ¿Es necesario este paso? ¿Cómo ves esto? ¿Qué apreciación podrías tú deducir o observar en el área de esta visión del mundo que se acerca a través del cambio de sistema lingüístico? Gracias. A ver si entendí bien la pregunta. Se refiere a que la persona que cambia de código, ¿cómo aprecia la cultura? O sea, la cultura de la L1 y la L2. Pues sí, porque sería como un empalme, ¿no? Veamos, por ejemplo, los chicanos. Es un Ujú, ejemplo claro de biculturalidad y de sí. code switching. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo lo percibes? Bueno, definitivamente yo creo que la lengua también da esa identidad, ¿no? Y ellos empezaron siendo un grupo minoritario que tenían que hablar el inglés para, para las cuestiones de trabajo, para los que no eran de su grupo, los que hablan el español, ¿no? Entonces el español se hablaba en casa o se habla en casa, pero pues ya tienen también mucha influencia del otro idioma y es cuando hacen ese cambio de código de manera inconsciente. Entonces, sí es abrazar las dos culturas, pero yo creo que, no sé, aquí lo puse. Sí, bueno, el hablante va a construir sus propias normas, pero sí como que va a tener más tendencia a la cultura con la que se identifica más. Pero creo que no empieza a apreciar también la otra cultura de este otro punto de vista. Gracias. Y una última pregunta. ¿Sería recomendable para nuestros alumnos de lengua extranjera prepararse para este code switching y culture switching? Yo creo que sí, porque ya estamos en una época en que hay mucha globalización y tienen que estar conscientes de que tal vez hablar un idioma, o sea, hablar, bueno, no una lengua franca, ¿no? Que ahorita es el inglés, pero sí estar conscientes de que poder hacer un cambio de código puede abrirles también más puertas, ¿no? O sea, pero siempre estar conscientes de que la otra persona pueda entender ese código, porque no puedo hacer un code switching con alguien que no entiende el otro código. Entonces, saber si la persona puede entender ese código para que exista la comunicación y se pueda transmitir el mensaje. Gracias, maestro. Nada, Gracias. Maestra Gloria de la Garza. ¿Ya me escuchan? ya. Ok, creo que ya en la respuesta al profesor Jafred está la respuesta a lo que yo iba a preguntar, porque tenía que ver con cómo concientizar al estudiante de este cambio de código, cómo hacerlo consciente de que está haciendo un cambio de código y qué utilidad tiene esto en la comunicación. Bueno, cuando me refería aquí a concientizar es, a ver, ¿dónde está? Más bien es que ellos sepan que hacen un cambio de código, no decirles en qué momento estás haciendo el cambio de código, sino decirle que, ok, si vas a hacer cambio de código, ok, pero tienes que tomar en cuenta que la otra persona conozca ese código, porque no sería justo y no se va a cumplir de todas maneras la comunicación si yo estoy hablando en español y alemán y la persona solo habla español o solo habla español e inglés. Entonces, yo no digo concientizar a nivel de que sepa, ya hice el cambio de código acá y acá, sino de que sepa que sí lo hace, no en qué momento justo, pero que sepa que lo hace y que la otra persona tal vez pueda o no entenderlo. Gracias. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias por sus comentarios, sus aportaciones y a Janine Shakur nuevamente por esta excelente presentación. Gracias. Vamos a dar paso a la siguiente
ponencia, que tiene como título Migración y Literatura, una propuesta con 3 autoras mexicanas del siglo XXI, que estará presentado por las profesoras María Cristina Osorno López y Zulma Yanira Velázquez Cruz. La profesora María Cristina es licenciada en Humanidades, cuenta con una maestría en Letras Modernas, una maestría en Literatura Latinoamericana Contemporánea, estudios doctorales en Teoría Crítica, estudios postdoctorales multidisciplinarios en política, estudios sociales y culturales y una especialidad editorial. Estudió también la carrera de intérprete traductora, misma que ejerció durante bastantes años. Y fue perito traductora por más de 20 años. Enseña narrativa y enseñanza de los tipos de actividad discursiva en la LICEL desde el 2008. Enseñó historia del mundo del siglo XX, historia de México del siglo XX y movimientos artísticos del siglo XX en la Universidad Internacional de La Rioja, en México. Asimismo, imparte talleres de lectura dirigida y de literatura a adultos y trabaja como editora y traductora independiente. La profesora Solma Velázquez es licenciada en comunicación con estudios de maestría en historia del arte por la UNAM. Es profesora de francés como lengua extranjera por la UNAM, con experiencia en varios niveles educativos de México, en el sistema CEP y en la UNAM. Está adscrita al Departamento de Francés del Centro de Idiomas Acatlán desde el 2005 y a la licenciatura en enseñanza de lengua extranjera del SUAYET desde el 2019, donde ha impartido las asignaturas de corrientes literarias, manifestaciones artísticas, entre otras, para la especialidad de francés. Asimismo, es correctora y examinadora de certificaciones internacionales de la lengua francesa de los exámenes DELF. Actualmente trabaja en los siguientes proyectos de investigación: modelo para una metodología de análisis literario para la enseñanza de lenguas extranjeras, programa de intercomprensión en lenguas romances, actualización del cuaderno de trabajo de comprensión lectora de lengua francesa y el arte en la enseñanza de francés como lengua extranjera. Agradecemos mucho la participación de nuestras profesoras y les cedemos la palabra. Muchas gracias, Ismael. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Zulma y yo les damos la bienvenida a nuestra charla Migración y Literatura, una propuesta con 3 autoras mexicanas del siglo XXI. El presente trabajo tiene como objetivo invitar a los estudiantes de lenguas extranjeras a conocer cómo la lectura literaria se puede incluir en los programas de estudio. Descubrir que el mundo literario expone diversos e innumerables temas de interés aportará mucho a la comunidad universitaria. Estamos seguras de que leer y analizar autoras mexicanas del siglo XXI enriquecerá su formación profesional y ni qué decir de la vida personal. La literatura es la vida y por consiguiente todos los temas que aborda están relacionados con las diversas realidades del mundo, entre ellas la migración, objetivo particular de esta charla. La migración es un fenómeno global. Para el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, la migración le incluye en su análisis de la modernidad líquida y las desigualdades globales. En Modernidad Líquida de 1999, reflexiona profundamente sobre el fenómeno de la migración, especialmente en el contexto de la globalización. En esta obra describe cómo las relaciones humanas y las estructuras sociales se han vuelto más frágiles, inestables y transitorias. La migración refleja esta liquidez, ya que el filósofo hace referencia a la fluidez, la flexibilidad y la incertidumbre que caracterizan las relaciones humanas, las instituciones sociales y las estructuras económicas y políticas en la modernidad contemporánea. Las personas se ven obligadas a desplazarse debido a las crisis económicas, políticas, climáticas y educativas, entre otras, y cómo las personas se mueven entre fronteras, incluso al interior de sus propios países. En El miedo a la libertad de 1941,
Erich Fromm, filósofo de origen judío-alemán, ofrece herramientas conceptuales que permiten analizar la migración desde una perspectiva psicosocial. En esta obra, Fromm explora cómo los individuos enfrentan la libertad y los desafíos que implican para poder entender el fenómeno migratorio. Sostiene que aunque la libertad ofrece oportunidades de autonomía, también genera inseguridad y aislamiento, lo que puede llevar a los individuos a buscar refugio en las estructuras autoritarias o en las identidades grupales sólidas, por una parte, y por otra, un escape y una evasión dramáticos como la muerte. Los migrantes enfrentan un desarraigo doble. Dejan atrás su ciudad o su país de origen, pierden su entorno social y cultural y deben adaptarse a nuevas estructuras que pueden ser hostiles o alienantes. Esto puede generar un conflicto interno entre el deseo de libertad y la necesidad de pertenencia. La primera escritora que deseamos que conozcan es Valeria Luiselli. Ella es una escritora de ficción y de no ficción, ganadora de diversos premios literarios internacionales y traducida a más de 20 lenguas. Su tercera novela, Desierto Sonoro, fue publicada en 2019. Si el tema que nos ha reunido esta tarde es la migración, Luiselli lo aborda de manera magistral en Desierto Sonoro, novela en la que deja constancia de uno de los debates más urgentes y delicados que hay en nuestras sociedades actuales y globales. Tora no le gustan las injusticias. Desierto Sonoro versa en torno al paso migrante, un viaje épico de diáspora centroamericana conformada por niños que viajan solos y tienen que cruzar la frontera y el desierto para llegar al sur de los Estados Unidos. Nosotros, lectores, nos percatamos de la tragedia de unos niños perdidos en el desierto, nos percatamos de la problemática en la que están inmersos en los laberintos burocráticos de las cortes migratorias estadounidenses y nos percatamos de la incertidumbre de una familia que se desvanece. La preocupación central de la madre es abordar lo que sufren los menores indocumentados, los cuestionarios de admisión que usan los abogados para procesar sus casos y el miedo de no llegar a su destino. La investigación para conformar esta novela coral es exhaustiva. Luiselli visualiza a todos esos niños que huyen de la violencia de sus países, que atraviesan la frontera, víctimas de coyotes y de autoridades, que mueren debido a los peligros del viaje, del hambre, de la sed, del cansancio, sin contar con lo esencial para sobrevivir. Un arduo viaje en el que están expuestos a ser deportados de regreso a sus países. Lo que estos niños buscaban era escapar de su realidad cotidiana. Toca el turno a Cristina Rivera Garza. Ella es la segunda autora propuesta con su obra El invencible verano de Liliana, obra que vio la luz en el año 2021. Rivera Garza es miembro del Colegio Nacional, especialista en historia latinoamericana, profesor en varias universidades estadounidenses y autora muy reconocida y querida, con muchos premios y reconocimientos internacionales. El más reciente, el premio Pulitzer, que en este año 2024 le otorgaran por su obra El invencible verano de Liliana, en la categoría Memorias o Autobiografías. Veamos de qué se trata. En esta obra hay un referente real, el feminicidio de su hermana Liliana ocurrido en 1990. En ese entonces, la autora no supo distinguir el lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo que caracteriza algunas relaciones de parejas ocasionadas por las herencias patriarcales. En la obra, la autora crea conciencia y reflexiona sobre el fenómeno del feminicidio, que como sabemos es un homicidio por razones de género. En el momento de dicho feminicidio había señales mismas que hacían imposible que Liliana pudiera distinguir o identificar, dado el lenguaje sexista predominante de la época. Ese crimen quedó impune. 30 años después,
Con la inclusión de la perspectiva de género, la autora está convencida que su obra puede salvar la vida de muchas y muchas mujeres. Asimismo, el tema de la migración está presente. Sabemos que la migración se da por diversas razones. Liliana llega a la capital en búsqueda de una oportunidad para poder estudiar en una prestigiosa universidad. Sabemos de los peligros que una joven mujer de 20 años, lejos de su familia y de su entorno seguro, puede sufrir por la violencia machista. La ilusión de buscar una mejor oportunidad educativa para estudiar arquitectura, carrera no disponible donde vivía con sus padres, y pretender construir un mejor futuro, se vio coartado por Ya esta calla, vieja, que te apesta la trompa, ya me voy, chao. de adolescencia. Aquí vemos que la migración es un fenómeno que afecta significativamente el desarrollo humano integral. No más palabras al respecto. Mejor, los invitamos a leer El invencible verano de Liliana. Cedo la palabra a Zulma. Buenas tardes a todos. Gracias, Cristina. La tercera autora es Brenda Navarro. Ella es socióloga, feminista, especialista en estudios de género, mujeres y ciudadanía, en derechos humanos, autora de Cenizas en la boca. Cenizas en la boca es una novela que aborda el duelo, la migración y la pérdida a través de una narrativa cruda y emocional. La historia gira en torno a la relación entre dos hermanos. La hermana mayor queda impactada y devastada por el suicidio de su hermano menor Diego, a quien cuidó desde pequeño. El suicidio de Diego desencadena una exploración de la vida de ambos, marcada por la precariedad, la pobreza, la alienación, el recuerdo de su vida con los abuelos, la ausencia materna y paterna, y el constante sentimiento de no pertenecer ni aquí ni allá. La protagonista, una joven mujer migrante, lucha por encontrar sentido y estabilidad tras la muerte de su hermano, mientras se enfrenta a las tensiones culturales y emocionales que implica vivir lejos de su país de origen. La novela traza los detalles de la infancia compartida en México, al mostrar un vínculo de dependencia y de protección mutua que se fractura con el paso del tiempo. Diego, un joven sensible e introspectivo, se siente atrapado por un mundo que no le ofrece salidas, mientras su hermana intenta sostener la vida cotidiana, enfrentándose a las dificultades de la migración y a su propia fragilidad emocional. La distancia geográfica entre ellos, en el momento del suicidio, no solo separa sus cuerpos, sino también sus perspectivas de vida, lo que agrava los sentimientos de culpa y el desarraigo tras la pérdida. A lo largo de la novela, Navarro profundiza en el impacto de la violencia estructural y las desigualdades sociales en la vida de los personajes. La migración no es presentada como un escape, sino como una extensión de los problemas que ya enfrentaban en su país natal. España, país al que migran, lejos de ser un refugio, es un espacio hostil donde la protagonista lidia con la discriminación, la inestabilidad laboral y la constante sensación de estar fuera de lugar y de no pertenecer. A través de sus pensamientos y recuerdos se explora cómo las decisiones que tomaron ambos hermanos están profundamente influenciadas por un sistema que margina y oprime. El suicidio de Diego, lejos de ser un hecho aislado, se revela como el resultado de años de acumulación de frustraciones, de vacíos emocionales y de un sistema que perpetúa la desesperanza. La narradora se enfrenta a preguntas sin respuestas sobre lo que podría haber hecho para salvarlo, mientras intenta recoger las piezas de su vida en medio del dolor y el sentimiento de fracaso. El duelo no es solo por la pérdida de Diego, sino por la pérdida de un sentido de hogar, de identidad y de pertenencia, elementos que son consecuencia de la migración y la muerte. Navarro utiliza un lenguaje directo y conmovedor para narrar una historia profundamente humana y muestra cómo las relaciones familiares son a la vez refugio y carga. La protagonista, atrapada entre su deseo de avanzar y la imposibilidad de dejar atrás el peso de su pasado, se convierte en un retrato de la lucha constante por encontrar el significado de su vida en medio de la adversidad. La novela pone en primer plano también la importancia de hablar sobre la salud mental, especialmente en contextos donde el suicidio sigue siendo un tema tabú. En última instancia, Cenizas en la boca es una obra que invita a reflexionar sobre la fragilidad humana,
los lazos que nos unen y nos destruyen debido a la migración y el papel que juegan las estructuras sociales en nuestras decisiones y emociones. Brenda Navarro no ofrece respuestas fáciles, sino que muestra un espejo en el que el lector puede observar las contradicciones y las complejidades de una vida marcada por la pérdida y el exilio. La historia de la protagonista y de su hermano Diego resuena como un grito de dolor que nos invita a reflexionar sobre la vida misma. En conclusión, mi colega Cristina y yo consideramos que la lectura de obras literarias escritas por mujeres mexicanas en el siglo XXI proporcionará los elementos que favorezcan el desarrollo de la competencia intercultural, al mostrar diferentes perspectivas sobre un concepto actual y global como lo es la migración. Esperamos que esta charla sea una invitación para incluir la lectura de obras literarias en los programas académicos que enriquecerán la formación profesional de la comunidad universitaria. A continuación, nuestras referencias y gracias por su atención. Agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias, profesoras Cristina y Zulma. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario, por favor levanten su mano para cederles la palabra. Adelante. Janine, comenzamos contigo. Hola, pues se me hace muy interesante justamente que estén tocando el tema de la migración. Bueno, pues tengo un año que emigré y definitivamente sí, como estaban hablando de estas dos últimas autoras, ¿no? Sobre todo me puedo identificar con la última que dice de la no pertenencia y la pérdida del hogar. Porque cuando me toca visitar México es como que ya no soy de acá y luego tampoco de donde estoy ahora. Entonces, es, es bueno saber que también hay autoras mexicanas que han escrito sobre esto y me parece una invitación muy interesante que puedo tomar para también que me sienta acompañada, ¿no? Porque definitivamente sí en ocasiones se siente la discriminación. Eh, Gracias a Dios no hay tanto machismo como en México, pero también de la otra chica de Cristina Rivera que invita a que conozcamos más sobre la violencia de género. Es muy importante que las mujeres también puedan conocer todos esos factores. Entonces, muchas gracias por las recomendaciones, las voy a buscar y sobre todo, pues, para que también poder compartir con ellas. Muchas gracias. Muy interesante toda tu aportación. Tratamos, por el tiempo que se nos permitió en esta charla, pues tomar a tres representantes muy importantes de la literatura en México actual. Pero también existen muchas escritoras en América Latina que hablan de todos estos procesos. Migración, como abordamos, es un fenómeno global. Y no nada más en México o hacia México, sino absolutamente en todos los países. Si estás interesada, podemos compartir contigo títulos de muchas otras escritoras mexicanas, latinoamericanas, españolas, franceses, alemanes, y no nada más mujeres, también, por supuesto, autores. Gracias. Gracias, Janine. Gracias, sí. Gracias, Les Janine. escribo. Gracias. Merci beaucoup, Janine. Merci. De real. Cedemos ahora la voz a Eduardo. Adelante. Hola, buenas tardes, profesora. Muchas gracias por las recomendaciones y tan amenas las narraciones. A mí me hace reflexionar su ponencia acerca de que, bueno, la migración pues, es un fenómeno, pues si bien lleno de obstáculos y que puede producir mucho dolor en las personas, pues que ahondaran un poquito en esta situación, digo, cómo aprovechar la migración, justamente el contexto, digamos, psicosocial de las personas que están fuera de su hogar para los programas de enseñanza de lengua, ¿no? Por ejemplo, ahora que existen estos programas de enseñanza de lengua con fines específicos, por ejemplo, pues que aprovechen, por ejemplo, pues estas vivencias, ¿no? La urgencia de aprender la lengua meta, de acogerse a la cultura
y cómo nosotros desde la enseñanza de lengua podemos cambiar un poquito la noción de la enseñanza tradicional de una lengua extranjera o de una segunda lengua para aprovechar pues las necesidades y sobre todo pues el sentir de estas personas que se encuentran fuera de su hogar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Realmente la respuesta es muy amplia, ¿eh? Porque preguntaste muchas cosas, pero sí nos gustaría, bueno, en este caso en particular me gustaría concentrarme en un punto, en un aspecto. Cuando se aprende una segunda lengua, el objetivo es interactuar, comunicar, y generalmente nos enfocamos en los textos de la lengua meta, ¿sí? Por ejemplo, si estás aprendiendo inglés, bueno, pues introduces textos en inglés. Francés, la misma situación, italiano, portugués, cualquier lengua y a veces dejamos de lado nuestra lengua materna. Y hay que recordar que el objetivo es comunicar. Entonces, el hecho de poder incluir obras también de autores, de autoras, en este caso mexicanas, o autores en general mexicanos, permite tener una visión o tener diferentes perspectivas del mismo fenómeno, en este caso de la migración, para que de la misma forma en la que tú estás aprendiendo o los aprendientes están estudiando otro idioma, también puedan compartir y dar sugerencias de obras que tratan el mismo tema, pero a partir de nuestra lengua materna. En este caso, las autoras que hemos propuesto cuentan con traducciones, ¿sí? Cuentan con traducciones en diferentes lenguas. Entonces, me gustaría nada más enfocarme en eso y si gustas, posteriormente ampliamos más tu pregunta, porque realmente sí, o sea, sí hay mucho que responder al respecto. Y muy interesante tu aportación también. Gracias, Eduardo. Gracias. Y finalmente, comentario o pregunta del profesor Jafret. Sí, gracias. Felicidades a las maestras, ¿sí? Ya había tenido yo el gusto de acercarme a su tópico, a su aproximación teórica, me parece muy interesante. Creo que convergemos en la idea de la interculturalidad, siempre necesaria para el estudio de lenguas extranjeras. Bueno, yo quería preguntar, ¿cómo sería o qué posibilidad habría, verdad, de incluir un punto de vista de un migrante que lea sobre la migración? Porque creo que nosotros estamos en un escenario, un contexto específico, tal vez incluso podríamos decir ajeno, pero ¿qué pasaría preguntarle a un migrante mexicano y proponerle la lectura de estas autoras y ver cómo se autopercibe? ¿Se podría hacer eso? ¿Qué opinarían de esta posibilidad, ¿no? Sería interesante. ¿Cómo ven? Por supuesto que sería muy interesante hacerle estos cuestionamientos a un migrante, pero considero que en estos casos, cuando un migrante se va de su país, pues apenas si lleva lo necesario para subsistir. Todos sabemos que los libros son caros, a pesar de que ahorita tenemos disponibles todas estas redes digitales y podemos llevarlos, los que tenemos la fortuna de tener un aparato digital, podemos escucharlos. Pero sería muy interesante que ellos también nos dieran su punto de vista. Yo creo que a través de las entrevistas, a través de los estudios, que esto se visibilice para que mayor público tenga acceso al conocimiento de qué es lo que padece, de lo que sufre un migrante. Aquí, el ejemplo con estas tres escritoras, tratamos de promover la lectura para que seamos conscientes de todos estos tópicos que a todos nos atañen y además que son sumamente relevantes en este mundo globalizado. Por supuesto, tu pregunta es sumamente interesante, pero pues repito, el migrante se va para buscar otras oportunidades y no todas las personas traen consigo más que lo básico. Quizás una muda de ropa, quizás una botella de agua y lo demás les cuesta trabajo adquirirlo. Esperemos que en el futuro tengan oportunidad, como nosotros, de tener acceso a la lectura. Gracias. A ti, Jafret. Gracias, doctor Jafret. Muy bien, pues nuevamente damos un agradecimiento enorme a nuestras profesoras Cristina y Zulma por esta excelente presentación y este tema que de una forma u otra es muy cercano a todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Ahora pasamos con el siguiente tema, que tiene como título De la cartilla maya español para los monolingües de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y otros sucesos dignos de contar. Lo va a presentar Eduardo Salazar Bermúdez. Es egresado de la licenciatura en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la FES Acatlán. Actualmente se encuentra realizando su trabajo terminal, que es una tesis, en el área de enseñanza de español en contextos interculturales. Realizó su servicio social en el CRIM de la UNAM, en el área de difusión y divulgación. Sus actividades estuvieron orientadas a la corrección de estilo, diseño editorial, apoyo docente y divulgación de la cultura. Trabajó como formador especializado en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Tulum, Quintana Roo, donde se desempeñó como formador de asesores del MEBIT y tallerista en temas de alfabetización, cultura y bilingüismo. Sus áreas de interés son alfabetización bilingüe, políticas lingüísticas e historia de los materiales para la enseñanza de español en México. Actualmente participa en el Seminario de Educación Bilingüe y Práctica Docente del CIMSUR de la UNAM, así como en el curso Los retos de la alfabetización inicial en la Fundación Zorro Rojo y el Colegio de México. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer a la coordinación por brindarme la oportunidad de participar en este foro titulado Babel, la lengua nunca termina, el cual considero, bueno, pues es un espacio donde tanto estudiantes como egresados y profesionales de la enseñanza de lengua, pues podemos compartir no solo experiencias, sino también compartir propuestas, ¿no? Que abonan a la profesionalización de la LICEL y, bueno, de la enseñanza de lengua. Brevemente también pues, quiero agradecer a mi asesora de tesis, la maestra Liliana Mojica, por incentivarme. Perdón, tuve un problema. ¿Ya se ve? Listo. Bueno, pues la ponencia del día de hoy se titula De la cartilla maya español para los monolingües de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y otros sucesos dignos de contar. Bueno, quiero decir algo sobre el título rápidamente. El título está basado en los textos cervantinos y muy tentativamente será el título también de la tesis. Esto porque, bueno, nos lleva a pensar en uno de los capítulos del Quijote, donde para presentar el capítulo, el autor nos sumerge primero en el tema principal, ¿no? Pero con otros sucesos dignos de contar, nos advierte también que va a haber otros temas, otros acontecimientos que van a entretejer y van a hacer más rica la lección. Y bueno, la narración, por supuesto. Voy a contextualizar un poquito sobre la cartilla. Esta cartilla maya español es una cartilla doble y forma parte de un grupo de cartillas dobles elaboradas por la SEP a través del Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas en 1946. Es una dependencia que tuvo una vida muy breve y es la primera vez en la historia de la enseñanza en español del siglo XX que se va a apostar por una alfabetización bilingüe. Se va a tomar bueno, debido a los fracasos que había tenido la enseñanza del español a través del método directo, sin intermediación de la lengua materna, es la primera vez que luego de un montón de discusiones entre filólogos y lingüistas y políticos, se acepta emprender este proyecto y pues, se ocupa la lengua meta, la alfabetización en lengua materna, para perdón, exclusivamente para transitar al aprendizaje del español, ¿no? Es un contexto todavía bélico, se está saliendo de la guerra cristera, está la Segunda Guerra Mundial en apogeo, hay una política de conciliación eh, que se va a expresar a nivel educativo con una campaña nacional contra el analfabetismo, enarbolada y dirigida por Jaime Torres Bodet como secretario de Educación. Y pues sin más preámbulo, continuamos. Bien, el objeto de la ponencia, como les comentaba, pues, es exponer brevemente los avances de investigación mediante el desglose de los puntos contenidos en el índice temático. Vamos a hablar un poco acerca de 5 rubros del acercamiento teórico, el abordaje de la investigación, el tema principal, planteamiento del problema y metodología. Bien, ¿por qué estudiar una cartilla? ¿No? Cuando yo
tuve la fortuna de encontrar estos materiales, eh, pues hay muchas preguntas que me saltan a la vista, ¿no? ¿Qué me dice la cartilla, ¿no? De qué exactamente nos está hablando el documento, qué es, cómo está estructurada, para qué sirvió, dónde se utilizó, para quiénes fue hecha, en qué condiciones se aplicó, cuáles son sus objetivos, ¿no? Explícitos, implícitos, quiénes las hicieron, a qué objetivos responden, ¿no? Además de los lingüísticos y didácticos, si existe una planeación lingüística que le da sustento a esos materiales. Y bueno, pues cuáles fueron las repercusiones sociolingüísticas en Yucatán durante el periodo de 1947 a 1950, que es el periodo que yo delimito para el estudio de la cartilla y de la aplicación en Yucatán. Tenemos aquí en la imagen dos páginas, una correspondiente a la parte maya y una correspondiente al español. Rápidamente, la cartilla tiene dos métodos de alfabetización diferentes. Para el maya se sigue un método fonético onomatopéyico, y para el español pues se ocupa un método pues todavía directo, más basado en la memorización, pero es un método sintético, parte de la frase enunciado para después ir analizando palabras, sílabas y finalmente con la letra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo conceptualizar la investigación y cómo soportarla teóricamente? Eh, pues me di cuenta que estas preguntas, ¿no? Giran en torno al documento mismo. Lejos de querer, eh, pues, ver alrededor del documento, las preguntas están encaminadas y debían responderse a través del documento mismo, ¿no? En este caso, bueno, he recurrido a un marco conceptual. Se va a retomar la hermenéutica, y nada más quiero leer la cita. Gadamer se pregunta qué clase de conocimiento es este que comprende que algo sea como es porque comprende que así ha llegado a ser, ¿no? Entonces, justamente es un trabajo de comprensión el que buscamos elaborar, ¿no? Comprender cómo es que se elaboraron, cómo es que funcionaron, qué impacto tuvieron a nivel inmediato, a nivel y más allá del tiempo, porque vamos a ver que también este tipo de materiales que se usaron durante 40 años por diversas instituciones y dependencias gubernamentales y algunas como el Instituto Lingüístico de Verano, pues tuvieron un alcance tanto para la alfabetización y la enseñanza del español como para el desplazamiento de la lengua materna, ¿no? También. Eh, Bueno, algo también que voy a mencionar rápidamente es que este enfoque hermenéutico, ¿no? Nos dice, eh, si bien fue hecho para la filología, como nos dice Gadamer, rescata el círculo hermenéutico, como lo denomina nuestro autor, ¿no? Y que ha sido retomado tanto por las humanidades como por las ciencias sociales, donde el texto se vuelve eh, un portavoz, ¿no? Es un eh, perdón, se vuelve un portador también de tradición. Vemos que nuestro material, nuestra cartilla, no existe en el vacío, ¿no? Existe, tiene una historia que data desde los primeros materiales que se crean a la llegada de los españoles, sobre todo con los franciscanos, esos primeros catecismos y las primeras cartillas que se hacen. Y durante la historia del México colonial, México independiente, pues son materiales y textos que heredan y forman parte de un corpus histórico. Entonces, en ese sentido, también la hermenéutica nos va a permitir entrar al terreno histórico de los materiales. Bueno, el abordaje de la investigación, entonces, estuvimos platicando después de varias sesiones. Pues decidimos optar por un diseño narrativo, tanto para abordar la investigación y sobre todo para preparar la redacción. Ya estamos en el capítulo primero. Pues básicamente
y metodológicamente ese tipo de diseño nos permite contextualizar la época y el lugar donde ocurren experiencias, ¿no? Para reconstruir historias individuales, hechos y secuencias de eventos, que es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a analizar la cartilla en varias dimensiones. Aquí rápidamente tenemos la cartilla como problema, como fenómeno central, ¿no? Y en este abordaje, bueno, pues la cartilla está atravesada por una línea temporal, ¿no? Y como nos dice Luz Aurora Pimentel, pues todo relato está atravesado y configurado, al menos en tres partes, ¿no? Que es antecedentes, las circunstancias y las consecuencias. Y de esta manera, bueno, es como he conceptualizado el trabajo. La cartilla, bueno, pues tiene unos antecedentes, que es lo que ya habíamos hablado, antecedentes históricos. eh, Hay una descripción de actores, ¿no? Porque también, pues, las instituciones, los académicos, los propios profesores, el magisterio que participó en la alfabetización, en la campaña, pues, tienen un rol como actor. En esta parte también, pues, iremos hacia la descripción estructural de la cartilla, la iremos analizando, y para llegar a las circunstancias, ¿dónde se utilizó? Hasta donde hemos podido averiguar, muy poco se sabe de la aplicación de estas cartillas. El método de la cartilla es muy somero, se describe en un párrafo literalmente para los profesores. Y he podido rescatar mucha hemerografía, informes en la biblioteca yucatanense para darle vida y voz a este periodo, a este trienio de tiempo. Finalmente iremos a las consecuencias del relato, ¿no? Donde qué pasó a corto y qué pasó a largo plazo, y trataremos de responder las preguntas. ¿Cómo delimitamos la investigación? Bueno, pues, estamos en el tema general, digamos el macrotema de la cartilla es la enseñanza de español a los pueblos indígenas de México, ¿no? Muchas veces pensamos que la enseñanza del español, bueno, en la licenciatura, pues difícilmente se aborda el tema, ¿no? Está pensado para la enseñanza de español como lengua extranjera, pero pues se enseña español también en México y es tan extranjero para una persona hablante de Mije o para una persona hablante de Celtal que para alguien de alemán, ¿no? Por ejemplo. Fuimos delimitando como subtemas los materiales para la enseñanza de español. Es decir, hay muchos materiales, catecismos, traducciones, eh, evangelios, etcétera. Pero ¿qué nos importaba de esos materiales? Pues las cartillas para la enseñanza de español. Y pues vemos que hay cartillas exclusivamente para lengua materna, cartillas para enseñar español de manera directa, cartillas trilingües inclusive, lengua indígena, español, inglés, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, fue que llegamos finalmente al tema de investigación, que es nuestra cartilla. Aquí ya empezamos con el índice tentativo, ¿no? En el primer capítulo, como habíamos abordado los antecedentes, bueno, pues se contextualizará la cartilla, ¿no? Básicamente, cómo es que se ha enseñado español. Iremos a la planeación lingüística de con lo menos 7 u 8 documentos, ¿no? Que es la Ley de Instrucción Pública de 1869, me parece, la Ley de Instrucción Rudimentaria, que es posterior a la Revolución Mexicana, las misiones culturales con José Vasconcelos, la primera Asamblea de Filólogos, el Congreso de Pátzcuaro y el Proyecto Tarasco, que es finalmente lo que va a nutrir este proyecto de campaña de alfabetización en lengua indígena por parte del gobierno de Ávila Camacho. Y bueno, pues hablaremos ya en un segundo punto de la política de conciliación de Torres Bodet y la campaña, ¿no? Se analizará la campaña en 4 dimensiones por lo menos. No es una campaña únicamente educativa, ¿no? Tiene muchos otros rostros, una campaña política, una campaña económica, una campaña lingüística, ¿no? Entonces vamos a analizar esos niveles de la campaña. En un segundo momento de estos mismos antecedentes, estaremos ya entrando al análisis descriptivo de la cartilla. Hablaremos de la cartilla como objeto de estudio, los abordajes desde la hermenéutica para, digamos, nutrir teóricamente nuestro acercamiento y
nuestro objeto de estudio. Hablaremos de los métodos de alfabetización con algún soporte de la psicolingüística, la relación de la imagen y la palabra dentro de la cartilla. También se puede trabajar esta parte, ¿no? Que es muy interesante. Todas las cartillas pues, tienen esta parte visual y cuál es la relación entre palabra e imagen ya en la enseñanza de... Incluso, bueno, pues son antecedentes del método audiovisual en México, ¿no? Las cartillas. ¿En qué consistió el proceso de enseñanza-aprendizaje del español? ¿No? ¿En qué consistieron los procesos de lectoescritura de español y mayatán, por ejemplo? Bueno, el proceso de alfabetización parece muy simple, como se señala en las cartillas, ¿no? Enseñar esta asociación del fonema con la grafía para luego llevarlo a la formación de sílabas y de ahí a las palabras y demás, a las frases. Hay limitaciones, por supuesto, no manejo todavía el maya muy bien, estoy aprendiéndolo, pero allí estamos, ¿no? Nos enfocaremos entonces en el análisis descriptivo del proceso de enseñanza del aprendizaje español para retomarlo pues del análisis de niveles lingüísticos de la lingüística estructural, ¿no? Iremos analizando la cartilla por niveles, desde la fonología hasta la pragmática del español. Y finalmente, en la parte de consecuencias, pues bueno, haremos estas consideraciones finales entre la integración, el desplazamiento y el fortalecimiento lingüístico, ¿no? ¿Por qué integración? Bueno, porque lo que se buscaba era integrar a los indígenas a la sociedad nacional, ¿no? En esta Babel lingüística lo que importaba era la unidad nacional y, por supuesto, pues la lengua nacional, ¿no? El desplazamiento, ¿por qué? Bueno, porque fueron instrumentos también que si bien sirvieron para introducir la escritura en las lenguas originarias y crear pues también una cultura y una conciencia lingüística y cultural de los pueblos, en el caso de los pueblos mayas de la península, pues también desplazaron su lengua, ¿no? Y tienen repercusiones que, bueno, hasta la actualidad pues vemos el decrecimiento de la lengua maya en Yucatán. Entonces, bueno, pues aquí vemos en las imágenes la continuidad. Esta es una fotografía que se tomó de los centros colectivos en 1946 y vemos aquí su contraparte y su correlato en los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, que sería muy interesante incluso ver la relación y la herencia que existe entre uno y otro, tanto para bien como para mal, más para mal que para bien, pero allí está, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y quedo atento a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora damos paso a preguntas o comentarios para que nos ayuden levantando su mano. Maestra Gloria, adelante. Pues muchas felicidades, más que una pregunta, es una felicitación. Me parece muy original que en la Licel se esté considerando la enseñanza del español para la- la- las poblaciones nativas de otras lenguas, ¿no? Como el maya. Creo que es muy original, no se había pensado antes, siempre se había pensado en los problemas de la enseñanza del español con respecto a lenguas extranjeras y que ahora se piense en los problemas de la enseñanza del español para los propios mexicanos que abran una lengua indígena, me parece excelente. Ojalá se abra un camino ahí interesante de otras investigaciones de parte de los estudiantes de español en la Licey. Felicitaciones. Muchas gracias, maestra. Doctor Cudberto, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me encantó la exposición de Eduardo y bueno, tengo muchas preguntas. No sé si pueda hacerlas todas. Primero, ¿no? La más inmediata es ¿cómo recuperas esta investigación para tu trabajo, de tu trabajo de investigación para tu práctica docente, justo como para enseñar el español a comunidades indígenas, ¿no? Porque siempre me acuerdo haber presentado algo al respecto en algunos coloquios, justo de cómo enseñar
a las comunidades en nuestros territorios, en nuestros países que no hablan español y cómo justamente poder incorporarlas como objeto de enseñanza, ¿no? Cómo recuperar toda esta tradición y ya está llena de polémica, ¿no? Porque pues evidentemente ha sido muy injusta la formación de estas comunidades y el peso del Estado, este Estado nacional que lo separa radicalmente de su entorno y de su cultura, pues tiene un impacto importante. Y es justamente lo que pregunta la profesora Gloria de la Garza, ¿no? Más bien, felicita por poder darle esa dimensión. Sí, muchas gracias, profesor. Sí, pues justamente es un reto porque pues el trabajo, la investigación, pues nos ha llevado también a observar que, por ejemplo, esas cartillas se hacen 400 años después de la cartilla de Fray Pedro de Gante, ¿no? Ujú. Y pues para bien y para mal, como decía hace un momento, pues se retoma lamentablemente con un atraso de 400 años la enseñanza del español, ¿no? Eh, y está pensado desde una perspectiva, son materiales para la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? Eso es claro. Aunque el objetivo es que la población hablara el español, pues eso es a lo que vamos a llegar, ¿no? Si realmente se pudo llegar a un uso, digamos, como rudimentario del español oral, o una comprensión lectora, porque hay, dentro de la cartilla la evaluación consistía en una boleta, ¿no? Que se desprendía, la persona iba con el profesor, este le aplicaba un examen, ¿no? Era un dictado de 40, 50 palabras, y entonces le ponían su palomita y la persona estaba considerada alfabetizada, ¿no? Entonces, pareciera que eso es de hace muchos años, que eso ocurrió hace 80 años, pero ahora en el trabajo con profesores pues de los Altos de Chiapas, pues nos comentan que sigue siendo algo muy parecido. Tienen los mismos problemas, las mismas dificultades para enseñar el español, ¿no? Porque está, pues por una parte, la planeación lingüística, los materiales que hace la Secretaría de Educación Pública para la enseñanza de español, pero no corresponde a las necesidades ni a la mentalidad, y las condiciones tampoco son las mejores, ¿no? Hay una serie de cosas sociales y que orbitan alrededor de la enseñanza del español que es muy difícil, ¿no? Entonces, en una escuela primaria, por ejemplo, de Chenaló, hay niños que hablan celtal, que hablan tojolabal, que hablan apenas si pueden aprender español, y el maestro y la misma comunidad pide que se enseñe en español, ¿no? Porque los niños van a la escuela no a aprender su lengua materna, sino van a la escuela y deben ir a la escuela para aprender el español, ¿no? Entonces el maestro dice, bueno, pues ¿qué hago? Les enseño español así a rajatabla porque no me puedo detener a enseñarle a en Mije o en Soque, pero a este no me puedo detener a hablarle porque en su otra lengua o en otra variante dialectal de la misma lengua, ¿no? También ocurre. Entonces, es un reto, justamente, y pues la idea es esa, generar el debate y las propuestas, más que trabajos descriptivos, pues propuestas que ayuden a solucionar estos problemas, profesor. Muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta. Sí, justo con lo que acabas de comentar. ¿Cuál es entonces? Lo había hecho en pasado, pero en realidad con esto que comentas, creo que es en presente, ¿no? ¿Cuál es el impacto real de las cartillas en la preservación y revitalización de las lenguas locales, ¿sí? En las comunidades donde se implementa o era donde se implementó? Bueno, para el caso de la cartilla maya español, pues todavía no se puede hablar de una revitalización, pero sí de una influencia clara en crear conciencia, pues, lingüística en las comunidades. Se llevaban, además de estas cartillas, hay unos años después, se llevaron, pues, estas bibliotecas ambulantes, ¿no? Que formaban parte de las misiones culturales donde la gente, bueno,
leía a veces los clásicos de Vasconcelos, ¿no? Se suponía que iban a leer, no sé, la Ilíada, la Odisea después de haber pasado por la cartilla, ¿no? Era muy pretencioso. Pero digo, en concreto, creo que sí sirvió, ¿no? Al menos en algunas comunidades. eh, y bueno, hasta la fecha, ¿no? Para crear una propia conciencia lingüística, ¿no? Porque pues la lengua maya pues es una lengua oral, ¿no? Existe en la oralidad para las comunidades. No es una lengua que se escriba, ¿no? Se escribe el español, pero tiene otra dimensión. O sea, la oralidad y la escritura son dos cosas diferentes. Entonces yo creo que también ahí es muy interesante, ¿no? Ver qué ocurre, si realmente está sirviendo para revitalizar la lengua, ¿no? O, por ejemplo, nada más le interesa a un grupo de académicos, como, como hablar de esta revitalización, ¿no? Pero socialmente, dentro de las comunidades, eh, pues, ¿qué tanto ayudaron estas cartillas a esa conciencia? Yo digo que sí, hubo cosas muy positivas, ¿no? Definitivamente, y que pudieran escribir la lengua y darles ese acceso a la cultura letrada, tanto en su lengua materna como en español, pues es infinitamente enriquecedor para cualquiera. Pero sí, es un reto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues felicitamos a Eduardo por esta presentación tan interesante y a que además es de un tema de suma relevancia para nuestra propia cultura. Muchas gracias, Eduardo. Y vamos a concluir con el tema tecnologías digitales e inteligencia artificial, aportes y desafíos para la didáctica de lenguas, que nos la va a presentar la maestra Gloria de la Garza. Es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Enseñanza Superior por la Universidad La Salle, diplomada en Enseñanza de Italiano a Extranjeros por la Università per Stranieri Perugia en Italia, coautora de los manuales Io Capisco y Orizzonti di Lettura para los cursos de lectura en lengua italiana de la FES Acatlán. Es colaboradora de la revista electrónica sobre temas de educación Pálido de Luz, de las revistas pedagógicas Caminos Abiertos y Entre Maestros, publicadas por la Universidad Pedagógica Nacional, de Ethos Educativos de la Universidad de Morelia. Es docente y funcionaria fundadora de la División Suayet, miembro del equipo que diseñó y participó en la modificación del plan de estudios de la LICEL. Cuenta con una experiencia de casi 40 años en la formación y actualización de docentes, tanto en la modalidad presencial como a distancia en la UNAM, la UAM Azcapotzalco, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Tecnológica de México y la Universidad Anáhuac. Actualmente colabora en el diseño y aplicación piloto de los manuales ABC del italiano para los cursos del Plan Global de esta lengua en el CEI Acatlán y está en proceso de publicación del manual Ti va di leggere para los cursos de lectura en lengua italiana. Maestra Gloria, adelante. Gracias por la presentación. Voy a compartir mi presentación y ¿se ve? Espero que Ya sí. se ve. Ok, bueno, agradezco mucho la invitación a esta charla. En el mes de octubre estuve participando en varios eventos académicos y había una reiteración sobre el tema de la tecnología digital y la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, lo que quiero hacer aquí simplemente es, de manera muy somera, compartir algunas de las ideas que diferentes personas expusieron en esos eventos académicos. Por ejemplo, el profesor Mateo Lagrasa de la Università per Stranieri di Siena, dio un curso sobre tecnologías digitales para la enseñanza del italiano en la FES Aragón, y él habló de tres niveles digitalización en la enseñanza. El primero de ellos es bajo,
¿no? ¿En qué consiste el nivel bajo? Pues simplemente en convertir todos los materiales de estudio en documentos PDF que se colocan en algún tipo de repositorio para que los alumnos puedan utilizarlos en tareas más o menos tradicionales, ¿no? Elaboración de resúmenes, resolución de exámenes, síntesis, mapas conceptuales, etcétera. El segundo nivel es el que le llaman medio, que le llama medio él, y que implica que el docente procura documentos, sitios en la web para fomentar la investigación dentro de la web, en la red, el trabajo colaborativo en la investigación, como por ejemplo los webquests, ¿no? En que se le pide a un estudiante que reúna una investigación, bueno, no un estudiante, a un grupo, ¿no? En un equipo de estudiantes, reúna investigación, haga búsqueda de información en la red, prepare una presentación, haga esa presentación frente a los compañeros y luego se hace una evaluación y una puesta en común de conclusiones. Aquí el énfasis está en el trabajo colaborativo y la investigación. Y el nivel alto sería la producción de materiales creados en la web para usarse en línea, siempre en línea, que tiene la ventaja de una actualización constante y una adaptación continua a las diferentes necesidades que van teniendo los grupos de aprendizaje y que además permite crear una comunidad de cooperación entre docentes, porque estos materiales normalmente se dejan a disposición en la red para que los otros docentes puedan también utilizarlos, ponerlos a prueba, mejorarlos y devolverlos también al sitio ya con las modificaciones. Yo confieso que cuando el profesor Lagrasa habló de estos 3 niveles, me di cuenta que a pesar de que yo he trabajado tantos años en educación a distancia, todavía estoy lejos de un nivel de digitalización alto. Aún estoy lejos, no es tan sencillo lograr ese nivel, ¿no? ¿Y por qué deberíamos, según el profesor Lagrasa, alcanzar un nivel alto de digitalización en la enseñanza? Porque tiene varias ventajas. La primera es la multimodalidad, es decir, la combinación de formatos de los documentos. Se usan imágenes, textos, videos, juegos interactivos, etcétera. Se combinan formatos y esto permite atender a los diferentes tipos de inteligencias y a la variedad de los estudiantes. Los materiales que se hacen en la red generalmente permiten una corrección automática con retroalimentación, incluso con un redireccionamiento hacia otros sitios de consulta como parte de la retroalimentación. Si el estudiante resuelve una actividad o un ejercicio, tiene una corrección automática con incluso comentarios de retroalimentación y sugerencias de dónde puede profundizar para mejorar lo que falló, ¿no? Esto se hace para que el estudiante tenga más autonomía, por lo menos sea más individualizado el aprendizaje. El estudiante avanza a su propio ritmo con actividades que son personalizadas según sus necesidades y eso permite, a su vez, un efecto positivo en la planeación de los cursos, porque se puede, por ejemplo, si se utiliza la metodología de aula invertida, se puede dejar para el trabajo autónomo individualizado, por ejemplo, el estudio de la gramática, del léxico, ¿no? Toda la cuestión de la corrección lingüística se puede dejar como trabajo individual y utilizar el tiempo de la clase para trabajar la cuestión comunicativa,
la práctica comunicativa, la interacción y negociación de significados y la reflexión intercultural. Entonces, se aprovecha mejor el tiempo de clase, de interacción entre los estudiantes, cuando se digitalizan los materiales en la web, usando las herramientas que permiten la corrección automatizada. Entonces, esas son las grandes ventajas que tiene la tecnología digital en la enseñanza. Y sería ideal que todos los docentes aprendiéramos a utilizar las herramientas que hay disponibles, incluso gratuitas en la web, como H5P, como todo lo que hay disponible en EducaPlay, etcétera, para generar estas posibilidades de trabajo de tecnología digital. Por ejemplo, en las jornadas del CELITA, una profesora del ENAL presentó un sitio que tiene todas las ventajas de la tecnología digital en la enseñanza, que se llama Cuentos Chinos. Les recomiendo que entren al sitio del ENAL y busquen el micrositio de Cuentos Chinos y se van a dar cuenta de que es toda una propuesta para aprender el chino que tiene todas estas ventajas: hipermedia, multimodalidad, retroalimentación automática, interacción, verdaderamente excelente trabajo, ¿no? Entonces, puede ser realmente muy bueno utilizar la tecnología en la enseñanza. Sin embargo, también en esos encuentros, en todos esos eventos académicos, surgieron preocupaciones, grandes preocupaciones con respecto a los peligros de las tecnologías, sobre todo las que están basadas en la inteligencia artificial. El primero de esos peligros señalados por todos, el uso poco ético. Entonces, existe, bueno, esta preocupación de que los estudiantes hagan plagio o trampa, que dejen que la inteligencia artificial, ChatGPT o la que sea, les elabore la tarea en lugar de hacerla ellos mismos, ¿no? Y esto, de hecho, la UNAM ya puso a disposición de los profesores una herramienta que permite detectar el porcentaje de coincidencias entre las tareas que elaboran los estudiantes y textos que estén disponibles en la red, o incluso textos elaborados por otros estudiantes del mismo semestre o de otros semestres, y también si los textos pudieron haber sido generados con inteligencia artificial. Entonces es una paradoja que estamos usando inteligencia artificial para detectar si fueron hechas las tareas con la inteligencia artificial. Pero bueno, ahora, al margen del asunto de la deshonestidad, que es algo que debe combatirse absolutamente, la honestidad debe ser un valor que se cultive en la universidad y en la educación en general. La preocupación inmediata es que este uso poco ético se traduzca en incompetencia. Es decir, que los estudiantes no desarrollen las habilidades que requieren para el ejercicio profesional, que no desarrollen las habilidades de toma de decisiones, ¿no? Y de aplicación del conocimiento para resolver problemas, que es justamente lo que deben ser capaces de hacer. Oscar de la Borbolla dice, bueno, el peligro de la tecnología es que nos volvamos inútiles, ¿no? Pero hay un peligro, dice Oscar de la Borbolla, todavía mayor, que nos volvamos no útiles, que podría parecer lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Y porque inútil significa que no tienes las competencias, no eres capaz de hacer las cosas. En cambio, no útil quiere decir que te puedes volver prescindible incluso si tienes las capacidades para hacer una tarea específica, ¿no? El 4 de noviembre, apenas el 4 de noviembre, la empresa Translated presentó 3 herramientas para la traducción. Lara,
que es para la traducción de textos escritos y orales. Made Sub, que es una herramienta para el subtitulaje de series y de películas, y Made Up para el doblaje. Y entonces dice que además Lara es una herramienta muy confiable porque comprende el contexto de las frases. Y entonces puede adecuarse incluso, por ejemplo, a situaciones como equidad de género. Cambiar el uso de un vocablo para que funcione, ya no sea, digamos, discriminatorio o políticamente incorrecto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa entonces con los traductores profesionales, con los intérpretes tradicionales, con los profesionales del doblaje? ¿Qué va a pasar con estas personas, con su trabajo? La empresa Translated dice, asegura que le va a ahorrar muchísimo a las empresas del entretenimiento en pagos de estos profesionales, ¿no? Porque aunque se le va a tener, porque dice que, por ejemplo, Made Dub, el de doblaje, la herramienta de doblaje, va a poder cambiar las voces originales de los actores, hacerlas hablar en muchos idiomas diferentes. Entonces, aunque aunque se les tendría que pagar sus derechos a los actores por el uso de la voz, pues eso va a ahorrar costos de cabinas de grabación y de horas de grabación y de pagos de salarios a profesionales del doblaje y a traductores, ¿no? Entonces, hay una preocupación ahí, una preocupación de nos va a volver prescindibles, y esto se traduce en otro problema. El problema de que los alumnos se desmotiven para aprender la lengua. ¿Para qué necesito estudiar una lengua si con un dispositivo voy a poder intercambiar información con una persona de otra nacionalidad que habla otra lengua en el momento mismo que estoy interactuando? ¿Qué necesidad de aprender inglés, no? Si voy a tener un aparato que va a traducir de inmediato lo que yo digo al inglés y la persona me va a contestar en inglés y me lo va a traducir al español de inmediato. ¿Qué necesidad tengo de estudiar el inglés para eso? Eso es una gran preocupación, ¿no? Esta idea de que estos aparatos de traducción inmediata generan comunicación. En realidad no es así. Porque sí, efectivamente facilitan interacciones transaccionales de cuestiones muy, muy prácticas y puntuales, ¿no? Pedir indicaciones para llegar a un lugar, ordenar la comida en un restaurante, etcétera. Pero realmente el conocimiento profundo de una cultura ocurre con la relación con las personas, con el estudio de sus prácticas sociales, de sus hábitos, de su forma de vida, de la literatura que producen, de la música que producen, etcétera. Entonces, es engañoso, digamos, lo que es capaz de hacer la tecnología, lo que puede ser la inteligencia artificial. Y bueno, oyendo lo que presentó Eduardo, se puede utilizar la inteligencia artificial para la alfabetización de las comunidades indígenas. No todo el mundo tiene acceso a las tecnologías, ¿no? Entonces es engañoso y puede realmente un sistema inteligente tecnológico entender la profundidad de una cultura como la maya, tan antigua, tan diversa, tan compleja. Entonces, eso es un problema, ¿no? Y
obviamente si se reduce la desmotivación, si hay una desmotivación para aprender, pues también se reduce el pensamiento crítico y la formación del pensamiento crítico y de la creatividad, ¿no? Entonces, digamos que estaríamos en los umbrales de una involución cognitiva para la humanidad si de veras le soltamos todo a la tecnología y a la inteligencia artificial, ¿no? Si nos rendimos ante la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto nos vamos a volver sus esclavos en vez de sus amos, ¿no? Esa es una gran preocupación. ¿Cuál puede ser la respuesta a este peligro? No diría que la solución, pero un intento de resolver esta situación. Ya está indicado esto en el marco común de referencia para las lenguas, en el volumen complementario, hay un concepto que es muy importante, que es el concepto de mediación docente, en que lo que se dice ahí es que el docente no es ya el que proporciona el contenido, sino el que ayuda al estudiante a discriminar cuál es el contenido confiable, cuál es y cómo utilizar ese contenido para aprender. Entonces, por ejemplo, igual en las jornadas del CELITA, el profesor José Ángel Hernández, que se autodenomina coach de inglés, es decir, asesor para el aprendizaje de inglés, él demostró cómo utilizó la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, como un asistente para sus estudiantes, para ayudar a sus estudiantes a ser más autónomos en el aprendizaje del inglés. Pero allí él no quedó borrado, no se volvió prescindible, al contrario, porque él era el que hacía la mediación, el que daba los prompts a la inteligencia artificial para atender las necesidades específicas, las características de cada estudiante, de manera que el ChatGPT generaba materiales, situaciones, simulaciones, casos, ejercicios específicos para las necesidades y los intereses de cada uno de sus estudiantes. Y de esa manera se volvía el trabajo de él como docente era orientar a los estudiantes sobre cómo usar esa tecnología como una herramienta de aprendizaje continuo. Él era el que supervisaba el desempeño de los estudiantes, los avances de los estudiantes y volvía a sugerir nuevas maneras de utilizar el ChatGPT para que siguieran aprendiendo el inglés según sus necesidades e intereses. Entonces, esta noción de mediación es muy importante. Los profesores tenemos que entender que la tecnología ya está ahí, no la vamos a eliminar, no la podemos satanizar, no podemos prescindir de ella, hacer como que no existe. Más bien tenemos que aprender a aprovecharla y ayudar a los estudiantes a que la aprovechen correctamente. No para dejar de hacer las tareas y de estudiar como deben hacerlo, sino para justamente lo contrario, para que tengan más elementos de aprendizaje autónomo. Pero todo esto tiene que estar soportado por políticas lingüísticas, porque los profesores no pueden hacer este trabajo solos, necesitan un apoyo de un marco de normativa institucional e incluso de sistema educativo sobre cómo se tienen que enseñar las lenguas culturas. Y bueno, de hecho, la maestra Zulma, que hace un momento habló sobre las autoras y la migración, pues dio una ponencia también sobre este tema, ¿no? Sobre la necesidad de que haya políticas lingüísticas institucionales que soporten el trabajo que hace el docente como mediador, que lo formen en ese sentido y que le den los recursos para poder hacer ese trabajo. Porque
la tecnología digital puede hacer más dinámica, más interactiva, más productiva y más eficiente la interacción didáctica, pero no puede sustituir la relación pedagógica. La relación pedagógica es una cuestión de la humanidad. La relación, lo que el docente transmite como persona en su encuentro con el estudiante. Y eso no lo puede sustituir la tecnología. Son dos cosas muy distintas, la interacción didáctica y la relación pedagógica. La interacción didáctica puede, sí, volver más eficiente, más dinámica la interacción didáctica, pero no, de ninguna manera puede sustituir la relación pedagógica. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las referencias que utilicé para esto, pero si ustedes están interesados, lo que les acabo de decir está un poquito más detallado en un artículo que me acaban de publicar en la revista Pálido Punto de Luz. Entonces, si ustedes gustan, les pongo ahorita la referencia de la revista. Por supuesto, esta lista de referencias va a estar en el artículo y ustedes, si les interesa, pues se los facilito. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestra Gloria de la Garza, por este tema tan interesante y que nos va a mantener ocupados a los profesores de lenguas por Un rato. un buen tiempo. Muy bien, damos paso a preguntas o comentarios para que nos apoyen levantando su mano. Eduardo, Y pues muchas gracias, profesora Gloria. Pues la verdad es que sí, yo me confieso muy poco, un usuario muy imberbe todavía en la tecnología. Pero el tema que usted aborda acerca de perdón, me fue la palabra. La La desigualdad. digitalización. Ajá, la digitalización y la desigualdad social, ¿no? No, pues, ¿cómo hacer que esta tecnología llegue de la manera, digamos, correcta a las comunidades? Pues es un reto, ¿no? Siguen siendo espacios incomunicados y lamentablemente, pues, depredados por muchos factores, ¿no? Económicos, sociales, de violencia. Pero creo que sí, definitivamente es un horizonte ahora pues muy necesario, ¿no? Como usted dice, que haya mayor interacción didáctica entre los estudiantes y los objetivos, ¿no? Que presentan los planes de estudio, porque pues muchas veces el salón de clases pues se vuelve monótono, ¿no? Tanto para el profesor como para el estudiante, y tener a la mano estos recursos, ¿no? Que ya sean juegos, digamos, recursos lúdicos, recursos donde practicar, de autoaprendizaje. eh, Eso definitivamente pues motiva a los estudiantes, ¿no? Y crea mejores condiciones para el aprendizaje. Entonces, muchas gracias por la información. Voy a estar leyendo su artículo, si lo puede compartir. Con mucha alegría lo recibiré y lo seguiré leyendo. Muchas felicidades. Gracias. Sí, ya acabo de poner el enlace ahí en el chat. Y sí, efectivamente, hay que pensar que la cartilla de alfabetización es una tecnología, porque también ese es el punto es que se habla de tecnología digital, pero bueno, una cartilla es una tecnología, ¿no? Ahora, el profesor Mateo Lagrasa demostró cómo estos recursos se pueden escalar a lo digital, ¿no? Y el efecto que esto tiene en términos de mayor dinamismo y sobre todo facilitar mayor colaboración entre los aprendientes, ¿no? Entonces sí es importante irse actualizando sobre estos recursos, estas herramientas que nos permiten dar un salto de lo impreso a lo digital con todas las ventajas que eso conlleva. Gracias. muchas gracias. Doctor Jafret. Sí, buenas noches. Gloria, como siempre, interesantísima tu propuesta, tu plática.
Tú sabes que se está convirtiendo en un eje de investigación bastante fuerte. Yo te quería preguntar, más o menos, ¿qué estrategias deberemos entonces de adquirir como profesores para empezar a asumir la coeducación? Me podría yo atrever a nombrarla digital con esta inteligencia artificial. ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Tú qué opinas? No solamente se podrá, se debe hacer. No tenemos otra manera de trabajar más que irnos actualizando en el uso de las herramientas digitales y tratar de encontrar la manera de adaptarlas a nuestro estilo de enseñanza y a los programas de estudio y a las necesidades de los estudiantes. Y yo creo que los estudiantes mismos nos pueden ayudar mucho, ¿no? Porque ellos conocen cómo manejar a veces mejor las herramientas que nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que sí se vale ser humildes y decirle al alumno, mira, yo esta herramienta no lo conozco, pero si me dices cómo proponemos una actividad usando esa herramienta, ¿no? Yo creo que se vale hacer eso, ser humildes. O sea, yo de verdad cuando el maestro Mateo Lagresa enumeró los niveles, dije, bueno, caray, yo tengo no sé cuántos años en educación a distancia y no estoy en el nivel alto ni de chiste, ¿no? De digitalización. O sea, no estoy en ese nivel, todavía no alcanzo la plenitud en el manejo de esas herramientas, ¿no? Siempre parece que me gana la velocidad con que se generan. Cuando yo estoy entendiendo una, sale una más, sale otra mejor, ¿no? Pero pues ni modo, es un deber del docente intentar mantenerse actualizado, ¿no? Junto con los estudiantes. No sé si respondí a tu pregunta ya. Sí, claro, 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 Gloria. Y yo creo que evidentemente los propios alumnos de pronto en el futuro van a sancionar nuestro peso académico con respecto a la inteligencia artificial. Ahí está nuestro gran reto, ¿no? Que nosotros vamos a tener que dar la fuente que una máquina tal vez no alcance completamente. Así es. Muchas gracias. Maestra Emma, adelante. Hola, More. Gracias. No puedo prender mi cámara porque tengo internet estable, la conexión está inestable, entonces me disculpan. Y bueno, gracias, Gloria. Muy interesante la presentación. Y bueno, yo te preguntaría, son dos cosas. Una, además de la capacitación a los docentes en cuanto a tecnologías, ¿habría algo más que se tuviera que incluir para que puedan manejarlos de una manera adecuada como medio de apoyo a la enseñanza? Sí, es que no se trata nada más de capacitarte en las herramientas, sino también en tener una claridad sobre los procesos de aprendizaje. O sea, tiene que estar acompañado con una reflexión, o sea, una actualización en todas las ciencias cognitivas, en todo lo que es psicología del aprendizaje, porque hay que entender cómo aprenden para poder utilizar la herramienta adecuadamente, ¿no? No se trata, por ejemplo, me decía una colega hoy, es que yo me metí a la clase de inglés y lo mismo que estaba en el libro era lo que la maestra proyectaba en la pantalla. Allí no estás en un nivel de digitalización bajísimo, o sea, eso no es cambiar para nada la forma de enseñar. Estás haciendo lo mismo que hacías antes de que no hubiera, de que hubiera pantalla en el salón. Entonces, se trata de capacitarnos también en las nuevas, en todas las investigaciones que se están haciendo en psicología cognitiva, del aprendizaje, los procesos, cómo ocurren, cómo van, y sobre eso, y con eso utilizar la herramienta. Y no al revés, no pensar que la herramienta mágicamente va a resolver todo, porque tampoco es así. Sí, exactamente en ese sentido, ¿no? Que pensamos que la herramienta, el incluir la herramienta ya lo es todo y realmente se está poniendo mucha atención en el manejo de la tecnología y se está dejando un poco de lado o bastante de lado el manejo de la metodología
Así es. necesaria para poder aplicar esa tecnología. Y eso a mí pues me preocupa mucho, ¿no? Porque tanto para alumnos como para docentes nos estamos yendo hacia la preparación y capacitación en herramientas tecnológicas, pero estamos descuidando esta otra parte. Ahora, mencionaste la segunda pregunta, bueno, el segundo comentario para que me digas, es respecto a lo de los alumnos. Ahorita mencionaste tú que los alumnos, en la respuesta a Jafet, que los alumnos pueden apoyar porque conocen las herramientas, ¿sí? En tu experiencia, ¿qué tan real es que conocen las herramientas y las manejan? Bueno, las conocen, cómo operan, pero no saben usarlas para aprender. Justamente el trabajo de mediación pedagógica es ese. El docente, ok, tú sabes utilizar esto, ¿para qué la usas? Y entonces enseñarles, mira, también te puede servir para aprender si la utilizas de esta otra manera, ¿no? Ese es justamente el trabajo de mediación, porque ellos utilizan muchas herramientas, pero con fines meramente, digamos, de entretenimiento, ¿no? Pero no las utilizan para aprender, los ven como mera diversión algunas cosas, pero no las utilizan para aprender. Y entonces el trabajo de mediación es que uno debería de poder detectar en la herramienta el potencial que tiene para trabajar de determinada manera una actividad de aprendizaje y ayudarse de ella. Eso es lo que tendríamos que hacer los docentes, aprender a usar las herramientas, pero sobre todo detectar cómo podemos aprovecharlas, cuál es su potencialidad para ayudar a los alumnos a aprender y hacérselo ver a ellos y que lo practiquen, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, el WebQuest, no basta que uno le dé los sitios de internet y le diga, busca aquí, uno tiene que enseñarles cómo buscar, cómo elaborar una presentación, cómo evaluar esa presentación. Es todo el proceso de trabajo del WebQuest, no depende de que se metan a la red, sino de tú cómo les vas dando las instrucciones para que ellos vayan sacando provecho del trabajo que hacen en la red. Sí. Que no sea solo copiar, pegar, ¿no? Y ya, ¿no? Exactamente, sí, sí, y ese es otro de las preocupaciones que yo tengo, ¿no? Porque decimos, como ya algo trillado, es que ya nacieron con el chip. Pues sí, nacieron con el chip porque desde chiquitos se les proporciona una tableta o un teléfono celular, ¿no? Y están acostumbrándose a esos estímulos. Sin embargo, estos alumnos que tenemos ahora no son alumnos tecnológicos hacia el aprendizaje, son tecnológicos sociales únicamente. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado porque damos por hecho que ellos manejan la tecnología y no es así. Entonces sí, coincido totalmente contigo. Muchas gracias, Gloria. Me encantó tu presentación. Gracias. Gracias. Doctor Jafet, ¿tiene otro comentario? Sí, rápido. Creo que podremos atrevernos a hacer un constructo ya un poco ambicioso de no digitalización, ¿no? Donde el conocimiento y la digitalización o la cuestión, ¿verdad?, de herramientas deben trabajar juntos. O sea, el ser más lo que yo uso o mi extensión en el área digital, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, maestra, nuevamente. Y el doctor Humberto ya bajó su mano, pero de todos modos le vamos a dar la palabra, ya que para los que no sepan, el doctor Cuthberto Hernández fue quien tuvo la idea de hacer este ciclo de conferencias, que ya llevamos 7 ediciones, así que le vamos a pedir al doctor Cuthberto que nos ofrezca un comentario para finalizar este evento. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues fue una iniciativa, es cierto, pero la cual no tendría este seguimiento, toda esta expresión, sin el enorme trabajo que hace el profesor Ismael Centeno, que semestre con semestre está
siempre muy atento, muy pendiente de poder llevar a cabo esta iniciativa. No, le agradezco profundamente que haya recuperado la propuesta y la haya hecho prácticamente suya. Pues nada más que decir, que felicitar. Janine, no te conozco, pero me encantó lo que hiciste. Llegué un poco tarde, pero disfruté muchísimo lo que expusiste, por supuesto. La literatura, pues realmente me emocionó muchísimo. Sin embargo, ya no tuve oportunidad de expresar mi inquietud ahí por las cuestiones de tiempo, ¿no? Sobre todo. Pero sí sería muy interesante una pregunta que hicieron por ahí, ¿no? ¿Cómo justamente lo recupera? ¿Quién es el actor de esa migración? Porque yo también me cuento entre ellos, muchos hablamos de la migración sin haber sido migrantes. Y ahí hay un problema muy importante para poder construir su pensamiento, ¿no? Yo soy muy dado de no tomar las palabras por alguien más, ¿no? Siempre hay que darles la oportunidad de que ellos se expresen. Por supuesto, que todo abona. Y esto sería muy interesante de continuar. Es el trabajo que las dos profesoras presentaron, que además estimo muchísimo, sé que son muy doctas en todo lo que hacen, ¿no? Y finalmente, Eduardo me encantó, ya se lo dije, ¿no? Me encantó su trabajo, porque además mezcla todo lo que a mí me apasiona, ¿no? La historia, la lingüística y estos proyectos en donde aquí tal vez podría ser interesante. Todo eso se enmarca dentro de un proyecto nacional. Lo dices muy bien, al crear, aunque no existe una lengua nacional, sí se da con ese propósito, ¿no? Bien, muy tardíamente, por cierto, ¿no? Nosotros, este país está tratando de ser un estado desde el siglo XIX y llegamos a este momento en 1940, en los 40, y aún no se logra crear ese estado-nación, ¿no? Y lo fuerte que es su presencia en contra de todas las otras expresiones culturales que no son nacionales, ¿no? Y las pérdidas de esas lenguas. De ahí mi pregunta, ¿no? Y finalmente, pues, la institución también de este coloquio, a la profesora Gloria de la Garza, que siempre nos favorece con sus participaciones, siempre es muy interesante lo que nos comparte, y obviamente pues todo esto cierra un ciclo muy fructífero, y agradecerles finalmente el eco de esta iniciativa e invitarlos justo a diseminar un poco más este trabajo para tener más, nutrir aún más lo que se está produciendo en el campo de las lenguas y en particular en la FES Acatlán. Yo veo aquí 3 o 4 líneas de investigación, 3 o 4 líneas de políticas de enseñanza que también tal vez deberíamos de rescatar, ¿no? Y justamente para poner y consolidar una palabra que todo el mundo utilizamos, que es justamente esta innovación dentro en nuestro proceso de enseñanza y el aprendizaje. Pues muchísimas gracias, agradezco infinitamente a todos su asistencia y su gran trabajo. Muchas gracias, doctor Cuthberto. Y yo también quiero felicitar nuevamente a todos nuestros participantes, agradecer a los que nos acompañaron como asistentes y también invitarlos a que participen en este ciclo de conferencias. Como su nombre lo indica, la lengua nunca termina, así que hay muchísimos temas que podemos presentar y explorar, así que también súmense a este gran evento semestral de la LICEL. Muchísimas gracias y pasen una excelente tarde.